Hola, hola, ¿qué pasa, Bryce? Antes de nada, contarte un poquito de mí. Me llamo Manuel, tengo 42 años y para nada vengo del mundo del desarrollo. Me he dedicado toda la vida al sector de la construcción y con esto quiero decir que no tenía ningún tipo de conocimiento previo antes de comenzar el máster. Yo dije, para adelante y bueno, para adelante fui. Es cierto que para alguien como yo, que no tiene ningún tipo de conocimiento previo y cero de experiencia, pues me he encontrado un máster bastante bien estructurado y muy bien ordenado, que era lo que buscaba, ese orden. Porque claro, yo puedo, entre comillas, aprender por internet, pero está todo desordenado, es una locura. Vale la pena pagar y encontrártelo todo masticadito y ordenadito, que facilita mucho el trabajo. Y bueno, también es cierto que me abrumó un poco el primer contacto con el máster. Entré a la web, me puse a mirar y me cayó el mundo encima. Dije, ¿dónde te has metido, Manuel? Esto va a ser complicado. Entonces te hice caso, me fui a Mouredev, allí me estudié el primer curso de Bash, Python principiantes e intermedio, y finalmente el del GitHub, que no sabía ni lo que era ni que existía. O sea, yo estaba flipando. Bueno, pero en ese momento yo había hecho más o menos un dibujo general de cómo iba la cosa y ya me fui al máster otra vez. Ya comprendiendo mejor las cosas y mucho más fácil todo. Y bueno, contarte un poco cómo me llegó el interés a mí por todo esto. Porque desde la obra a programador, bueno, no me considero programador, ni mucho menos después de terminar el máster, pero bueno, sí que me ha dado una base muy sólida sobre la que seguir aprendiendo. Bueno, todo mi interés empezó por culpa de OpenCloud. Vi un vídeo de YouTube, me compré un mini ordenador de Wallapop, 80 euracos, le instalé la gente y me puse a jugar. Y desde el minuto uno me enamoré. Eso de hacer cositas, mini programas, mini juegos, me lo pasaba pipa. Bueno, el tercer día yo ya me había convertido en el cuñado senior developer Platinum. Al cuarto día todo reventó, no iba nada, depresión, destrucción, no podía arreglar nada, nada funcionaba, arreglabas una cosa, rompías otra, pero bueno, yo ya tenía el bichito dentro y yo este problema lo tenía que solucionar. Así que enseguida entendí que el problema era principalmente el contexto. Con un agente, con solo un agente, típico superpoderoso, OpenCloud, que lo sabe todo y lo sabe hacer todo. Todo con una línea de chat. Bueno, en mi caso era por audio. Imagínate el consumo de tokens, pero bueno. Todo en una misma línea de chat. Conversaciones, ideas, ejecución. Y al final le dice, venga, pues házmelo. A la media hora ya no sabe ni por dónde va. Pero es que no sé ni por dónde voy yo. Entonces, uno de los problemas que consideraba muy grande era todo en una misma línea de chat y que así le obligas a gestionar un contexto grandísimo. Se tiene que acordar de todo, si no me acuerdo ni yo. Otro problema muy gordo era mi propia falta de conocimiento. Si yo no soy consciente de lo que no sé, tampoco soy consciente de lo que estoy dejando de decirle a la IA. Y a la IA hay que ser muy concreto en las peticiones, si no, se lo inventa, rellena huecos. Y si yo no sé ni siquiera que ha rellenado esos huecos, después ¿cómo corrijo fallos? Que te puedes volver loco. Y después otro problema era la pérdida de control, perdón, de contexto entre sesiones. Claro, entonces al principio yo me dejaba el ordenador enchufado toda la noche y todo, días enteros para que supiera por dónde vamos. Esto es una locura. Entonces, bueno, yo llegué a la conclusión de que para poder programar con IA o que hiciera bien las peticiones, tenían que ser peticiones o implementaciones acotaditas que no tengan que gestionar demasiado contexto. Entonces, la pregunta clave que me hice fue, ¿cómo puedo dirigir a la IA para que implemente una pieza pequeñita, concreta y que sea verificable sin perder el contexto general del proyecto? Bien, nada. Bueno, lo primero que todo, antes de poder darle trocitos pequeñitos a la IA, tenemos que tener algo que trocear. Entonces, aquí me he preparado una pequeña presentación, lo reconozco, para que me haga de chuleta también, pero así también todo se ve un poquito más gráfico. Vale, para poder hacer estos trocitos más pequeñitos, lo primero que hice fue escribir en lenguaje natural todo lo que se me ocurrió, todo el comportamiento que debía de tener la aplicación, todo el aspecto, todo el diseño gráfico, todo. Pues fueron alrededor de 200, 250 páginas de Word. Me pegué un buen curro. Y bueno, después de eso construí un agente al que le di todos mis apuntes del curso y le pedí que me ayudara a traducir esa documentación de lenguaje natural en una documentación más técnica.
que hice, creo que fueron 9 documentos. Entonces, con estos 9 documentos se podría decir que la aplicación ya existe. Pero tenía un problema, que es que con 3 meses y a mí no me da tiempo a aprender todo lo que necesitaba saber para hacer lo que quería hacer. Entonces decidí que, como no podía auditar el código por mí mismo, tenía que, por lo menos como mínimo, poder comprobar cada implementación desde la UI. Y para ello lo que hice fue dividir el proyecto en lo que llamé rebanadas verticales, que una rebanada vertical es nada más que una función que es verificable desde la UI. Le puse rebanada vertical porque, claro, para que algo funcione tiene que recorrer varios módulos. O sea, no voy a construir la aplicación primero base de datos, después runtime, etc. y que construya algo sin ver nada. Claro, como yo no puedo auditarlo ni puedo comprobar el código, ¿cómo hago para saber si todo eso lo he hecho bien? Y después ya sé lo que va a pasar, que voy a intentar juntar todos los módulos y no va a funcionar. Es que estoy segurísimo y además no iba a ser capaz durante el máster de gestionar esa incertidumbre. Así que lo que hice fue diseñar un mapa de rebanadas que eran comprobables visualmente, pero claro, cada rebanada era demasiado grande aún. Tenía que dividirla en trocitos más pequeños a los que llamé FIAs, que pues son como mini contratos donde se dice cada porción lo que tiene que hacer, que no tiene que tocar, qué contratos respeta. Y desde este punto podríamos decir que tenemos todo el contexto general de la aplicación, que es la documentación que hemos creado con el primer agente, más un mapa de implementación de rebanadas verificables desde la UI, a su vez divididas en porciones más pequeñitas llamadas fichas FIA. Entonces la secuencia quedaría así. Tenemos el mapa de rebanadas y todo el contexto general de lo que sería la aplicación. Entonces continué, hice otro agente que se encargaba de generar las fichas FIA. Ese agente lo alimenté con el índice de ejecución o el mapa y toda la documentación de la aplicación. Entonces este agente me generaba cada ficha FIA, después generé otro agente para que de esas fichas FIA generara las especificaciones y con esa ficha de especificaciones me fui a Anti-Gravity CLI, que es lo que utilicé para implementar esa especificación. Hasta este punto démonos cuenta que hasta antes de la implementación es todo ChatGPT, con una cuenta de 20 euros. Realmente la aplicación la hice con ChatGPT, porque en el momento de pasarlo a código es simplemente una traducción de la documentación en código. Después, claro, todo lo que implementas no sale como esperas. Entonces tenía que hacer correcciones y estas correcciones tenían que persistir. Entonces lo que hacía es pedirle al agente implementador, allá a Anti-Gravity CLI, que cada vez que implementábamos algo y quedaba verificado y como que estaba bien desde la UI, lo que hacía era hacerme una nueva ficha FIA, bloqueada, le llamé, en la que sí que se reflejaban todos los cambios que habíamos hecho. Además, le pedía que me diera 3 archivos .json, uno con el contexto de todo lo que se había hecho y por qué, arrastrado entre sesiones. 2, el estado del repositorio actual y 3, el estado de la UI. Entonces, con esos 3 archivos y la FIA log, volvíamos a iniciar. Me vuelvo primeramente al agente generador de FIAs, le doy el contexto acumulado, la FIA bloqueada anterior y continuamos la secuencia. Entonces, lo que intenté construir con una aplicación era plasmar este mismo flujo desde un mismo entorno. Entonces, desde ahí surgió Entity, que es una aplicación desktop para crear y configurar y ejecutar agentes de IA bajo control humano y configurarlos dentro de un grupo para que sean capaces de hacer una tarea mayor que por separado. Cada agente puede tener IA local y cloud y de esta forma podemos controlar muchísimo más el consumo, porque claro, si tenemos menos contexto, ya no gastamos un único agente, tenemos un agente especializado para cada contexto, entonces el consumo de tokens va a ser muchísimo menor porque no se está arrastrando en cada iteración todo el contexto de la aplicación para que sepa qué tiene que responder. Lo que nos lleva a que quizás ya no necesitamos tanta potencia de cómputo de una IA, porque si dividimos las tareas en tareas más pequeñas, a lo mejor con modelos de IA locales, son capaces de ejecutar las tareas. Luego solo utilizaríamos IA Cloud cuando aportará un valor real.
Y ahora sí, vamos a ver la aplicación. Aquí tenemos, bueno, esto es la pantalla principal. Esta zona de aquí es el hub, donde podemos seleccionar los entities y grupos que vayamos creando. Esto es la zona de trabajo, donde nacerán los editores de cada entity y grupo, desde donde podremos configurarlos. Vamos a abrir la pestañita de entities. Aquí tenemos 3 entities que ya tenía preparados para la demostración, pero vamos a crear uno nuevo. Esto es el editor, ¿vale? Como podemos ver, el entity nace inactivo, que es el marcador este de aquí. Estos están activos porque ya tienen un nombre y un cerebro. Un entity que no es activo no puede ser seleccionado en grupos ni contesta en los chats, evidentemente. Así que vamos a rellenar los campos. Manuel. Seleccionamos el tipo de cerebro que va a utilizar, que puede ser IA local o IA cloud. Para la demostración utilizaremos IA cloud. Vamos a introducir la API. Pegamos la API. Aquí tenemos y aceptamos. Los cambios en el editor tienen efecto inmediato sobre la gente. En este caso, como hemos rellenado los campos que permiten que esté activo, desde el momento en que está activo nace su chat. De esta manera el usuario es consciente de alguna forma de que el entity está activo. Vamos a comprobar si funciona. Hola, hola, hola. Nos dará la respuesta. Y bueno, como podemos ver, aquí está la función, que es evidente para qué es. Vamos, bueno, ahora vemos la función. Tenemos el campo de las normas, que marca la conducta del entity, los conocimientos que tiene como contexto y el material de trabajo que puede utilizar. Vamos a darle unas normas para ver cómo funciona. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos la norma que le hemos puesto, que es que no puede hablar de perros. Si nos preguntan otra cosa, contestamos que no, que solo podemos hablar de perros y hacemos caso omiso de la petición. Desde el momento que cerramos ya están guardados los cambios y vamos a ver el resultado. Preguntamos por los gatos y solo puede hablar de perros. Aquí tenemos el efecto. Lo mismo pasa con conocimientos. Desde que el momento que le arrastramos un archivo, él ya es consciente de lo que tiene, por decirlo de alguna manera. Vamos a hacer otra comprobación, porque como podemos ver aquí tenemos las herramientas. Cada entity viene a pelo, por decirlo de alguna manera, sin ninguna función ni capacidad. Por eso le añadí la sección de herramientas para que tenga superpoderes, por decirlo de alguna forma. A ver, vamos a comprobarlo. Si no hay ninguna herramienta seleccionada, arrastramos un documento y no lo reconoce. En cambio, si activamos la herramienta correspondiente, en este caso la de leer documento, desde el momento que tiene la herramienta activa, ya reconoce el documento y lo puede leer. ¡Ay, mira, se nos había olvidado! Pues vamos a conocimientos. Uy, perdón. En normas. Borramos las normas. Ya están los cambios y a ver ahora qué nos dice. Y aquí tenemos la respuesta. Reconoce perfectamente el documento y puede leerlo. Cerramos el editor, el chat, perdón, y el editor. Desde el momento que cerramos nos deja descartar, no pasa nada, continuamos, cancelar, no se guarda el entity y guardar, se guarda y se añade a nuestra lista de contactos. Ahora sí vamos a ver el funcionamiento de grupos. Tenemos un grupito que le he llamado mini AppGen, al que hemos agregado cada entity. Como vemos, salta el chat cuando seleccionamos el grupo. Para ello he puesto este botoncito que nos permite seleccionar varios entities o grupos para acceder a sus editores sin que entorpezcan los chats. Bueno, nos quedamos con el editor de nuestro grupo y vamos a comprobar su funcionamiento. Ya no sé si se había quedado por detrás, ¿no? Enchufamos, nos tira el chat.
Aquí tenemos el ordenador, lo siento mucho, pero cuando grabo vídeos va súper mal mi ordenador cuántico del Wallapop, vaya tela. Bueno, aquí ya tenemos el chat. El primer integrante es el generador de fichas FIA, que he intentado representar el flujo de trabajo que he seguido para crear Entity. El segundo integrante del grupo es el generador de specs. Y el tercero es el implementador, que cada prompt está ajustado para que cada uno cumpla solo su tarea. En este caso, el primero genera la FIA, el segundo de la ficha FIA saca las especificaciones, el tercero implementa las especificaciones y nos da el resultado. Aquí tenemos el resultado de las pruebas anteriores. Y nada, vamos a ver. Minimizamos la pantalla principal. Hacemos un poquito más grande el chat. Y hacemos nuestra petición. Ahí. Nuestra pregunta o nuestra petición entra directamente al primer integrante del grupo. El primer integrante del grupo recibe nuestra petición, genera la respuesta y desde este momento podemos o validar. Si validamos la respuesta del primer integrante del grupo, pasa como entrada para el segundo integrante del grupo. Y si no nos gusta la respuesta y queremos modificar o poner otra, simplemente copiamos, pegamos, corregimos y en vez de darle el botón de validar, le damos el botón de enviar. Y en este caso, en vez de enviar como entrada para el segundo integrante del grupo la salida del primero, se envía nuestro mensaje. En este caso le daremos a validar. Entra en juego el segundo integrante del grupo, el generador de specs, nos da las especificaciones, validamos nuevamente. Entra en juego el tercer integrante, que es el implementador, y nos da el resultado. Vamos a ver qué nos ha hecho. Y tenemos aquí una calculadora simple. Vamos a multiplicar y tenemos el resultado. Y ya está. Podemos reiniciar el grupo cuando queramos, cerramos. Y bueno, ahora que hemos visto cómo funciona Entity, quería remarcar que no está diseñada para el desarrollo. Está diseñada para hacer agentes especializados, conformar grupos para hacer tareas mayores. Y nada, ya ha finalizado el máster. Ha sido un camino largo, duro, porque ha sido duro y lo he hecho con mucha ilusión, tiene mucho trabajo la aplicación. No sé si será muy simple o no, lo he hecho con mucho cariño y bueno, a la espera de tu corrección porque me gustaría hacer crecer este proyecto mucho más. Tengo muchísimas ideas y estoy así un poquito en stand-by hasta recibir tu corrección. Así que nada, decirte que estoy muy contento con el máster, muy satisfecho con el resultado y muy agradecido. Muchas gracias por todo, Bryce, y espero con ansia tu corrección. Un saludo y un abrazo. Adiós.